Bueno, ustedes ya tuvieron la clase teórica de contextualización de la modernidad, de la edad moderna. Me parece que hoy la van a tener o ya la tuvieron. Bueno, como siempre, este práctico es un poco anómalo porque va por delante de los teóricos, pero bueno, la recomendación es que vengan también al teórico esta tarde para que entiendan mejor qué significa la modernidad, ¿no? Lo habrán estudiado quizá en alguna otra materia o quizá en el colegio, en la escuela, pero es importante tener una noción, porque acá estamos dando un salto de Platón a Descartes, un salto de 20 siglos. Entonces, bueno, eso no se hace así nomás, hay que darse cuenta qué elementos han cambiado. Descartes es un autor que vive pocos años, vive aproximadamente 50 y pico de años, 54 si no me equivoco, sobre todo en la primera mitad del siglo XVII, es decir, de los años 1600, siglo XVII. Ustedes tengan en cuenta que la modernidad empieza a consolidarse a partir de finales del siglo XV, es decir, a partir, entre otras fechas importantes, de 1492. ¿Qué pasa en 1492? Bueno, lo de descubrimiento es una cosa a corregir, pero sí, la invasión de América, digamos, la invasión de América y la conquista de América por parte de los europeos. Y con eso, Saqueo. Y comienzo del saqueo y toda la colonización tan nefasta que hemos sufrido. Bueno, entonces ese es un hito importantísimo de comienzo de la modernidad. Hay otros momentos importantes, por ejemplo, la unificación de los estados europeos más importantes, como Francia y España. Y bueno, y la consolidación paulatina de la sociedad capitalista, ¿no? Esta sociedad donde empieza a importar cada vez menos la nobleza y el clero, y la clase en ascenso es la burguesía, es decir, la clase de los comerciantes, de los industriales, de los prestamistas, la clase que maneja el dinero, ¿sí? Y que reclama igualdad ante la ley, ante lo que era el régimen anterior, el llamado antiguo régimen, el régimen feudal, donde había gente que por nacimiento valía más que la otra, que la demás gente, y la ley legitimaba, valga la redundancia, esos privilegios. Ahora se quiere pasar a una sociedad sin privilegios, donde todos sean iguales ante la ley, pero no dejemos de advertir también la trampa de esto, ¿no? Una sociedad donde son todos iguales ante la ley, pero hay personas extremadamente ricas por un lado y extremadamente pobres por el otro, ¿cómo pueden ser tratadas por igual ante la ley? Y sin embargo, eso es lo que pretende la burguesía, ¿no? El igual trato ante la ley, que es algo progresivo frente a la sociedad feudal, pero que pronto se revelaría como una nueva forma de dominar, una nueva forma de dominio, del dominio de los que son poderosos, digamos, en términos reales, en la sociedad real, y son tratados por la ley como iguales frente a los que no tienen nada, ¿no? El capitalismo, básicamente, ya lo vamos a ver mejor, lo vamos a ver mejor pues esta tarde en el teórico, lo van a ver mejor, y cuando veamos Marx va a terminar de quedar claro cuáles son los trazos gruesos del capitalismo. ¿Qué quiere decir capitalismo? Básicamente que es una sociedad donde reina la propiedad privada de los medios de producción. Propiedad privada de los medios de producción, no propiedad privada de mi teléfono, de tu ropa, de los libros de ella. No importa esa propiedad privada, lo que importa es la propiedad privada de los medios con los que la sociedad produce. ¿Cuáles son esos medios? La tierra, las grandes máquinas, los grandes vehículos, los grandes medios de transporte, los grandes medios de comunicación, ¿por qué no? Las grandes fábricas. Esos son los medios de producción de una sociedad. El capitalismo se caracteriza porque esos medios se concentran en manos privadas. En lugar de servir directamente a la sociedad, como propiedad de la sociedad en su conjunto, se concentran en manos privadas y son utilizados por esos privados con fines de lucro, para enriquecerse. Y
un elemento, un factor clave del capitalismo, más importante todavía que la propiedad privada de los medios de producción, es la desposesión, es decir, la no propiedad de ningún medio de producción por parte de un montón de gente. Es decir, que un montón de gente quede fuera de esa propiedad privada de los medios de producción. ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo, campesinos expulsados de sus tierras y obligados a mudarse a la ciudad a buscarse la vida. ¿Qué significa eso? Que esa masa de personas desposeídas, expropiadas, que han quedado sin tierra, fundamentalmente sin tierra, se ven obligadas a vender su propia fuerza de trabajo. Lo único que tienen para vender en el mercado, al no poder producir, al no contar con tierra, no contar con fábricas, no contar con ningún medio de producción propio, se ven obligados, para sobrevivir en una sociedad de mercado, donde si no das, no recibís, es todo así rigurosamente el régimen del intercambio, sin ningún tipo de contemplación, sobre todo en los inicios del capitalismo, lo único que le queda a esa persona por intercambiar en el mercado es su capacidad de trabajar, es su fuerza de trabajo, y esa fuerza de trabajo comprada o alquilada, si quieren, pero hablemos, simplifiquemos, comprada por los capitalistas, es el gran secreto de la valorización del capital. Porque los obreros, una vez que son comprados y utilizados por el capitalista en sus fábricas, en sus tierras, en sus propiedades, en su negocio, digamos, son los que producen valor, los que valorizan el capital. La valorización del capital, el secreto está en el trabajo explotado de los obreros, de los trabajadores. Bueno, esto ya no fuimos hasta marzo, ya nos fuimos un poco por las ramas, pero todo esto comienza a partir del siglo, gradualmente, a partir de los siglos, finales del siglo XV, XVI, XVII. Ya Descartes es un pensador claramente burgués. Otra característica de la burguesía y del pensamiento de la burguesía es pensarnos como sociedad, pensar a la sociedad como un conjunto de individuos aislados, individuos autónomos que en todo caso se asocian, pactan entre sí convivir en sociedad, pero ya se los imagina como hechos y terminados y completos, independientemente de la sociedad. Es como si nosotros nos pensáramos a nosotros mismos como personas que se hicieron a sí mismas. O sea, yo me hice a mí mismo como si no hubiera habido permanentemente una red social, una red de relaciones sociales que me produjeran a mí como individuo, que me educaran, que me alimentaran, que me nutrieran, que me orientaran. Nadie se hace a sí mismo. Bueno, la burguesía tiende a pensar al individuo como individuo propietario, con derecho a gozar de su propiedad privada, y como un individuo perfectamente autónomo, que no necesita de los demás, y que lo que necesita es que los demás no lo jodan, los demás no interfieran en su libre gozo de la propiedad. Y acá la sonrisa mía tiene que ver con cuánto se está pareciendo ya este discurso a lo que estamos escuchando en boca de Milei y en boca de los libertarios, ¿no? Esta idea de que somos individuos aislados, el individualismo ultranza, y de que nadie nos debe perturbar en nuestro libre uso de la propiedad. Bueno, sepan que este discurso a los únicos que favorece a los grandes propietarios, ¿no? A los grandes poderosos, a los grandes poderes económicos concentrados. A los demás, a los que no tenemos nada más que nuestra capacidad de trabajar para vender en el mercado, lo único que hace es quitarnos posibilidades de contar con redes, con ayuda, con redes de contención del Estado y con formas de vida comunitarias que no nos dejen tan a merced de los grandes poderosos. Ese discurso libertario, liberal a ultranza, lo que hace es, sobre todo, dejar en libertad a los grandes poderosos, a los grandes poderes económicos, como digo, ¿en libertad de qué? En libertad de hacer lo que quieran con el resto de la población.
pretender los precios que quieran, pretender las condiciones de trabajo que quieran ellos, que impongan ellos, ¿no? Y nosotros somos libres de, como bien lo dijo Milei, de morirnos de hambre. ¿Sí? Eso es lo que queramos, ¿no? Lo de los que no tenemos nada, nadie que nos proteja. Bueno, la eliminación del Estado, por ejemplo, significa esa condición de desprotección para la gran mayoría de la población. Que te la vendan como quieran, pero es eso, básicamente. ¿Desde cuándo el principal enemigo, nuestro principal enemigo es el Estado? El Estado es lo que tenemos mal que bien construido como elementos de coordinación de lo común, de lo que es común a todos, a los intereses de todos, a lo público. El gran enemigo, para los que estamos acá, para los de abajo, digamos, son los grandes poderes económicos que suelen controlar al Estado, que suelen condicionar al Estado, que suelen manipular al Estado para sus intereses. Pero el Estado es una de las pocas tablas de salvación que nos quedan, muy imperfecta, hay que mejorarlo, hay que cambiarlo, pero sin el Estado estamos al horno, estamos en el horno. Bueno, dicho lo cual, vamos a meternos en Descartes, propiamente. ¿Cómo empieza a forjarse este discurso individualista de la modernidad? Van a ver que los libros de Descartes, los escritos de Descartes, ustedes se van a meter en este en particular, pero lo mismo pasaría si leyeran las meditaciones metafísicas, que trabajamos otros años, o cualquier otro libro, son escritos en primera persona. El que habla es el individuo. Ya no se habla como escribía Aristóteles o Platón. Bueno, Platón escribía diálogos, por lo tanto, había primeras personas, pero dialogando. Ninguno era un monólogo, eran justamente diálogos. Acá tenemos en Descartes un discurso en primera persona. El que habla es el yo, el que importa es el yo mismo. De hecho, vamos a ver que cuando tratemos de definir qué es la antropología filosófica para Descartes, es decir, qué es el ser humano para Descartes, básicamente lo que vamos a tener que ver es qué es Descartes para Descartes, qué es él para él mismo, porque él está hablando todo el tiempo de él. Un discurso completamente egocéntrico, egoísta, digamos, o por lo menos que puede dar pie al egoísmo propio de la modernidad. Bien, vamos entonces a arrancar con algunas pequeñas notas biográficas. Fíjense lo que les decía, vivió pocos años, la primera mitad del siglo XVII. René Descartes, se pronuncia, ustedes le pueden decir Descartes, incluso con bronca, Descartes, o pueden decirlo más en casi francés, como lo hago yo, que sería Descartes, eliminar la primera S y la TS al final, Descartes. Pero a nadie se lo va a evaluar por cómo pronuncian el autor. Ese apellido fue latinizado ya en su época, porque en ese momento el latín era la lengua culta, ¿no? Se escribía mucho en latín, se le llamaba Cartesius, y de ahí viene que también se lo llama en castellano Cartesio, y se hable de su filosofía como la filosofía cartesiana, de su método como el método cartesiano. Eso viene de Cartesio, o de Cartesius, y a su vez viene de Descartes. Bueno, fue filósofo, matemático, físico y fisiólogo francés. Estudió en un colegio de jesuitas, sirvió en el ejército y se trasladó a los Países Bajos, Holanda, país capitalista bastante avanzado ya en aquella época, y allí se quedó como 20 años entregado a sus ocupaciones científicas y filosóficas, es decir, tenía la vida resuelta, como buen burgués que no tenía que estar trabajando para sobrevivir. Las persecuciones de los teólogos neerlandeses, es decir, de los Países Bajos, le obligaron a fijar su residencia en Suecia, a donde permaneció luego hasta su muerte temprana. La filosofía de Descartes se halla vinculada a su matemática, a su cosmogonía, a su física. Fue un contemporáneo de Galileo Galilei, ¿no? Uno de los padres de la física moderna, anterior a Newton, y a su fisiología. Identificaba la sustancia corpórea con la extensión, es decir, con lo que ocupa un lugar en el espacio. La extensión es lo que ocupa espacio. Y decía que solo la extensión se halla condicionada por las propiedades necesarias de lo corpóreo y no así el alma. Va a haber un dualismo también en Descartes, como vamos a ver.
El alma, nuestra interioridad, nuestro pensamiento, nuestra conciencia, no es corpórea, no es algo corpóreo, como en Platón no lo era tampoco. Hay muchas similitudes entre Descartes y Platón, pero no hay que perder de vista la diferencia de contextos históricos muy grande. Y solamente entonces el cuerpo, lo corpóreo, incluido nuestro propio cuerpo, se haya regido por las leyes necesarias de lo corpóreo en la naturaleza. No así nuestra alma, que estaría liberada de ese tipo de mecanismos naturales. Bueno, un poco de manera similar a lo que hicimos con Platón la vez pasada, hablemos de la ontología y de la antropología filosófica en Descartes. En el caso de Descartes hay tres grandes tipos de realidades o sustancias. Sustancia es una categoría aristotélica que es una forma de decir ente, básicamente, lo que es, lo real, una cosa que existe, una sustancia. Sustancia viene de substare, es decir, lo pueden pensar en términos en relación a subsistencia también, algo que se sostiene a sí mismo. Básicamente pensemos en la diferencia, por ejemplo, entre una mesa y el color de la mesa. La mesa se sostiene a sí misma como mesa, como realidad. El color de la mesa no existe por sí mismo, solo existe en la mesa. La mesa es en sí misma y el color es en otro, en la mesa. Los colores en general no existen en sí mismos. Los colores solamente existen coloreando algo, como color de algo. Entonces son formas de ser, el color es una forma de ser en otro. Siempre necesita de otro para ser. En cambio, las sustancias son en sí mismas. Por ejemplo, la mesa es en sí misma. Bueno, esto no importa que lo aprendan como Aristóteles, es para entender de dónde viene la categoría de sustancia, algo que se sostiene a sí mismo, en la realidad. Entonces, hay tres tipos de sustancias o realidades, o entes, para Descartes. Por un lado están las almas, que serían, un alma es una res cogitans, res quiere decir cosa, en latín, res quiere decir cosa, y cogitans, que se leería como si tuviera una U ahí antes de la I, cogitans, es pensante, cogitare es pensar, entonces res cogitans es una cosa pensante. Las almas para Descartes son cosas pensantes, cosas que no son corpóreas, sino meramente pensantes. Los cuerpos son, cada cuerpo es una res extensa, una cosa extensa, una cosa que ocupa un lugar en el espacio, que tiene una extensión, es decir, piénselo si quieren en términos de superficie o de volumen, que ocupa un lugar en el espacio. Y el tercer tipo de sustancia, que en este caso es única, porque estamos ante un autor religioso, o que dice serlo, en plena época de la Inquisición, le convenía decir que lo era, monoteísta, ¿no? Católico. Entonces hay un Dios, y Dios es una res cogitans infinita o divina. Es una cosa pensante infinita. Infinito quiere decir ilimitado, ¿no? Sin límite. Lo contrario a finito, en términos filosóficos, no tiene nada que ver con el grosor, sino con los límites, ¿no? Los humanos somos seres finitos y los dioses son, en este caso, Dios es concebido como infinito. Bueno, la antropología filosófica, la manera de concebir el ser humano, como decíamos, es dualista. El cuerpo es parte de la res extensa, de las cosas extensas, cosas corpóreas. Es un mecanismo, es pensado como una máquina el cuerpo, literalmente. Él dice, mi cuerpo, allá van a ver en el texto de Le Breton, que se va a dar en los teóricos, mi cuerpo es como un autómata, no se diferencia en nada de un muñeco movido por mi alma. Es como la comparación es con los relojes, ¿no? Es una serie de... esto también lo
lo he leído en Hobbes, por ejemplo, otro moderno clásico de esa época, comparan, por ejemplo, los nervios con resortes, con alambres. El cuerpo es una mera máquina, una mera maquinaria, movida por el alma. No tiene vida propia el cuerpo, ¿no? Se haya gobernado, animado por el alma, que es volitiva, es decir, que tiene voluntad. Volición es voluntad, es sinónimo, y pensante. El alma tiene voluntad y es una cosa pensante, una res cogitans, que, fíjense qué curiosidad, ustedes que deben tener nociones de anatomía, le necesitaba ubicar un lugar. Por algún motivo le necesitaba, necesitaba buscarle un lugar a la conexión entre el alma y el cuerpo, Descartes. Y se la ubicaba, ese lugar, lo ubicaba en la glándula pineal. ¿Saben cuál es la glándula pineal? Si ustedes agarran el cerebro, bueno, no es algo que se pueda agarrar muy fácilmente, ¿no? Pero si ustedes consideran el cerebro, en la base, en lo que sería el piso, la parte de abajo, hay como una gotita, como un globito, que en el cráneo se aloja y queda como protegido por el hueso esfenoides y otros más, que le hacen como un trono. Entonces él veía ese pedacito de cerebro entronizado, ¿no? Como sentado en un trono, y consideraba que entonces ahí estaba el poder, ahí estaba el centro el punto de conexión entre el alma y el cuerpo, desde donde gobernaba soberana el alma. Fíjense que arbitrario, pero bueno, él lo pensaba así. Glándula pineal o glándula pituitaria es lo mismo, por si quieren después echar un vistazo. Bueno, obras filosóficas principales de Descartes, el discurso del método, que es el que vamos a ver la cuarta parte aquí, enseguida. Escrito en francés, esto era una novedad. Estamos saliendo de la Edad Media era todo latín, y solamente los intelectuales eran los curas, básicamente, los clérigos, varones en general. Y hacia comienzos de la modernidad, del Renacimiento y la modernidad, empieza a haber los primeros escritos en lenguas romances, es decir, en lenguas derivadas del latín, como un gesto de acercamiento al pueblo, ¿no? Y de querer trascender las barreras de la academia, las barreras de esos circuitos exclusivos para los que hablaban latín y para los que formaban parte del clero, y llegar a la gente. Llegar en primer lugar a la gente más culta y más rica, es decir, a la burguesía en ascenso en ese momento, ¿no? Bueno, entonces, una novedad, no es el primer autor que escribe en una lengua que no sea latín, ya había habido en Italia, por ejemplo, estaba Boccaccio, estaba el mismo Dante Alighieri, Maquiavelo, todo ello habían escrito en italiano, por ejemplo. Bueno, en los siglos anteriores. Bueno, Descartes escribe el discurso del método en francés. Y después escribe como para congraciarse con la academia, que en ese momento era la Universidad de la Sorbona, poblada por monjes. Las meditaciones metafísicas, las escribe en latín, y ahí se encuentra la versión francesa, la versión latina de su célebre frase, pienso, entonces existo, entonces soy, que es cogito ergo sum. Pienso, entonces soy. Si pienso, entonces soy. Ya vamos a ver enseguida cómo llega a esa idea y bien qué es lo que quiere decir esa idea, porque hay una traducción famosa de esa frase que es pienso, luego existo, y ese luego pueden encontrar en internet un montón de ejemplos, incluso en algún escrito por ahí, en algún manual mal hecho. Se lo piensa como después. Pienso y después existo, y no tiene nada que ver con el después. Es el luego propio de la lógica. Ese luego significa por lo tanto, entonces, no después. No es que pienso primero y después existo. Pienso y como pienso, por eso, por lo tanto, entonces, existo.
Es el luego, un luego que se utiliza mucho en lógica. No sé si tuvieron lógica en la escuela, alguno o alguna. Una utilización vieja, medio arcaica de la palabra luego, como por ejemplo en el célebre ejemplo del silogismo, ¿no? Del razonamiento clásico. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Ese luego significa no después, significa por lo tanto, entonces, de ahí que consecuencia significa, consecuencia lógica. Bueno, vamos entonces a arrancar con el discurso del método, algunos pasajes que seleccionamos para poder comentarlo entre todos y interpretarlo juntos. Dice Descartes, tiempo hace, que había advertido que en lo tocante a las costumbres es a veces necesario seguir opiniones que sabemos muy inciertas, como si fueran indudables. Es decir, opiniones que consideramos dudosas, en realidad nos conviene al movernos en la vida cotidiana, siguiendo las costumbres, como si fueran indudables. Qué sé yo, podríamos referirnos a algún dogma religioso, ¿no? Que Dios creó el mundo. O que el pecado original nos condenó a toda la humanidad. Bueno, son cosas que a muchos hoy nos pueden hacer ruido, pero en la época de Descartes, sobre todo, no convenía estar cuestionando ese tipo de cosas, poniendo en duda, aunque no nos convencieran. Uno tenía que guardarse esa duda y actuar como si fueran cosas indudables, ¿no? Que Dios creó el mundo, que Adán y Eva mordieron la manzana, etc. Y todo lo que afirman los santos evangelios. Entonces, pero deseando yo, dice Descartes, en esta ocasión, ocuparme tan solo de indagar la verdad, pensé que debía hacer lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda. Si me permite dudar un poquito, lo rechazo como falso. Ese es el método que utiliza Descartes. El método de la duda o la duda metódica. Algo que me permite dudar un poquito, ya lo tengo que rechazar como falso. Eso ya no me sirve. Entonces, rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda, con el fin de ver si después de hecho esto no quedaría en mi creencia algo que fuera enteramente indudable. Es decir, se aplica el método de la duda o la duda metódica no para embromar, digamos, no como deporte, no como pasatiempo, sino justamente para ver si algo se resiste a esa duda, para encontrar algo indudable. Entonces, lo que se busca, lo que se pretende, no es dudar, porque sí, ese es el medio, no es el fin. Lo que se busca es un conocimiento absolutamente indudable, absolutamente cierto, que no deje lugar a ninguna duda. Entonces, fíjense, la duda metódica en realidad la aplica un autor que lo que busca es dejar de dudar, busca una certeza absoluta. Entonces, bueno, ahí quizá viene bien recordar la etimología, es decir, el origen de la palabra método, contiene la palabra odos, que en griego significa camino. El método es un camino para buscar una verdad absoluta, una certeza absoluta. Es decir, para superar la duda. Se utiliza la duda como medio para superar la duda, para llegar a superarla. Para alcanzar algo entonces que fuera enteramente indudable. Yo me voy a detener bastante en cada diapositiva porque esta cuarta parte del discurso del método es como una especie de concentración muy apretada, muy abreviada y resumida de razonamientos que él desarrolla más en otras obras. Y entonces, como lo dice en muy pocas palabras, es importante que se entienda bien. Yo voy a tratar de machacar bien y de reforzar lo que él dice en muy poquitas palabras.
Por ejemplo, en la diapositiva que sigue, donde él, que es también lo que sigue en el texto, él cuestiona los principios o fundamentos del conocimiento. Es decir, las fuentes del conocimiento. ¿De dónde provienen nuestros conocimientos? Él va a decir, bueno, básicamente hay dos fuentes. Una es lo sensible, los sentidos, lo que podemos captar por nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto, olfato, etc. Y la otra fuente de conocimientos es la razón. Y ahí cuando decimos la razón como fuente de conocimiento, tiene que pensar sobre todo en las matemáticas. En todas aquellas verdades de las matemáticas que, como ya para Platón, como vimos, eran independientes de lo sensible, eran puramente racionales. 2 más 2 es 4, es completamente independiente del mundo sensible. No importa a qué lo apliquemos en el mundo sensible, es una verdad racional que no necesita de la comprobación empírica sensible de que 2 más 2 es 4. Es algo que se adquiere solamente por la razón. Y lo mismo pasa con las verdades de la geometría, que tienen que ver con las propiedades, por ejemplo, de las figuras geométricas. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 2 ángulos rectos. Eso es una verdad matemática que no necesitamos probar en el mundo sensible, la podemos aplicar al mundo sensible, pero es independiente del mundo sensible. Entonces, bueno, y después, en tercer lugar, va a agregar también como fuente de conocimiento, pero problemática, la vigilia, es decir, el hecho de que nosotros supuestamente conocemos estando despiertos, pero va a plantear Descartes que es muy difícil distinguir de manera segura, de manera indudable, el estado de vigilia del estado de sueño. Porque cuántas veces soñamos cosas que nos parecen súper reales y no eran más que un sueño. Incluso razonamos, tenemos experiencias sensibles, sensoriales, soñando, nos parece súper real y después resulta que era nada más que un sueño. Y él va a decir que no tenemos ningún criterio seguro para distinguir el sueño de la vigilia. Yo, por ejemplo, hoy estoy muerto de sueño y casi que puedo creer que estoy dando la clase dormido. Bueno, chascarrillos aparte, entonces él plantea estos 3 principios, fundamentos o fuentes del conocimiento como problemáticos. Los sentidos. Los sentidos, dice, puesto que los sentidos nos engañan a veces, quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal y como ellos, los sentidos, nos la presentan en la imaginación. Acá lo de la imaginación debería ser el conjunto de imágenes que recogemos de lo que percibimos, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos clásicos de que los sentidos nos engañan? Bueno, podríamos recolectar un montón, pero los ejemplos más clásicos son, ya vienen desde los griegos, el del remo, metido abajo del agua, ¿no? Cuando sumergimos el remo de una canoa, por ejemplo, abajo del agua, parece quebrado. Parece quebrado. Así en un ángulo obtuso sería, creo. Y lo sacamos y está enterito. Y lo volvemos a sumergir, vuelve a aparecer quebrado, le pasamos la mano hasta el final por abajo del agua y vemos que está recto. Bueno, los sentidos nos engañaron, nos están engañando ahí. Y el otro ejemplo clásico es el del espejismo, ¿no? Cuando uno va en una ruta por la llanura, bien recta, y a lo lejos parece que está mojada la ruta. Así sea pleno Santiago del Estero, que no hay nada de agua, ¿no? Parece mojado y sigue pareciendo mojado y uno nunca llega a la agüita porque no es más que el cielo que se termina ahí fusionando con su reflejo en la tierra. Bueno, entonces, siguiendo el método, si algo me permite la menor duda, como por ejemplo en estas 2 ocasiones, según estos 2 ejemplos, los sentidos nos engañan, bueno, listo, le corto los víveres a los sentidos, no les doy más bolilla a los sentidos. No son una fuente válida de conocimiento. En segundo lugar, la razón. Y pensemos siempre en las operaciones de la matemática, dice. Y puesto que hay hombres que yerran al razonar, aún acerca de los más simples asuntos de geometría, y cometen paralogismos, los paralogismos serían razonamientos incorrectos,
Juzgué que yo estaba tan expuesto al error como otro cualquiera y rechacé como falsas todas las razones que anteriormente había tenido por demostrativas, es decir, por seguras, contundentes, sólidas, ¿no? En otro texto, en las meditaciones metafísicas, algunos se recordará de otro año, acá introducía también la hipótesis de un genio maligno, una especie de Dios travieso, de Dios juguetón, que me puede estar engañando cada vez que yo piense con total certeza que 2 más 2 es igual a 4. Dice, puede haber un genio maligno, un Dios poderoso que se entretenga en engañarme cada vez que yo pienso como seguro una verdad tan simple en la matemática como que 4 más 4 es 8, o 2 por 2, 4. Y entonces, la razón, que para Platón sí era una fuente segura, lo inteligible era una fuente segura para Platón de conocimiento, y las matemáticas eran un modelo para Platón, acá en Descartes, en principio, la razón tampoco es una fuente segura de conocimiento. Y bueno, con respecto a la vigilia, al estado de despierto, como decíamos hace un ratito, dice, en fin, considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden también ocurrírsenos durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Fíjense, parece que no queda nada en pie, ¿no? Parece que está destruyendo y está desconfiando de absolutamente todo. Sin embargo, aparece una primera certeza. Pero advertí luego que queriendo yo pensar de esa suerte que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, que dudaba, fuese alguna cosa. Y observando que esta verdad, yo pienso, luego, y ahí aclaro yo, luego como por lo tanto, no como después, yo pienso, luego yo soy, luego yo existo, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. Es decir, la duda metódica, la duda como método, y la duda también se le llama a veces hiperbólica. La hipérbole es una exageración en retórica, es una exageración la hipérbole. Entonces, esta duda exagerada, hiperbólica, me lleva a darme cuenta que si yo estoy dudando de todo, incluso de los sentidos, del contenido de mis razonamientos, de las verdades que alcanzo mediante la razón, de que esté despierto o dormido, de todo, bueno, no puedo dudar de que yo que dudo, yo que pienso y dudo, entonces yo existo. Yo estoy dudando, yo estoy existiendo. Yo soy testigo de mí mismo, digámoslo así, dudando de todo, y entonces no puedo dudar de mí mismo que está dudando. ¿Se entiende? No se puede dudar de que estoy pensando y de que estoy dudando de todo. Entonces, ahí tenemos esa primera certeza. No importa el contenido de mi pensamiento, el contenido de mis dudas. De lo que yo no puedo dudar es de que yo estoy pensando, lo que sea, una cosa falsa, pero yo estoy pensándola. Entonces, yo soy algo. ¿Qué soy? Algo que piensa. Soy pensamiento. Ahora vamos a pasar en la próxima diapositiva a esta idea de qué soy yo que pienso. Pero entonces, la primera certeza absoluta es pienso, dudo, pienso, entonces soy. No importa que lo que piense sea falso, pero si pienso, entonces soy algo. Y acá aparece abajo entonces la frase en castellano y en latín, para que la puedan comparar. Pienso, por lo tanto, soy, en el sentido de existo, soy algo. Ego cogito, ergo, ego sum. Sí. Uno se puede dudar de qué piensa, de qué lo está pensando.
Claro, como método de la duda de todo, te puedo dudar de que estoy pensando. Bueno, según él no. O sea, esta es la letra de él, ¿no? El razonamiento de él. Puedo dudar de que estoy dudando, pero estoy dudando. Entonces, estoy dudando de que estoy dudando, entonces estoy dudando, estoy pensando. Esa sería la respuesta que él te daría. Si yo dudo de que estoy dudando, igual es parte de la duda. Y de alguna manera él te diría, no puedo dudar. Si dudo de que estoy dudando, no puedo dudar de que estoy dudando, porque dudo de que estoy dudando. Algo así te diría Descartes, ¿no? Uno puede dudar de que estoy pensando. Por supuesto. Después de Descartes pasó mucha agua debajo del puente, entre otras cosas, el psicoanálisis, y con este sujeto que conoce su propio pensamiento, como Descartes, se hizo astilla, ¿no? Cuando empieza a aparecer la teoría del inconsciente y del pensamiento, nuestro pensamiento consciente está en realidad enraizado en cuestiones inconscientes que no manejamos, que no podemos alcanzar, que no podemos conocer nosotros mismos, que hay que ir tratando de descubrir con ayuda de otros, de la terapia, etcétera, etcétera. Esto se cuestiona. Pero, según él, ese razonamiento es impecable, digamos. Si yo dudo, entonces yo pienso y no hay nada que pueda conmover esa verdad, esa primera certeza absoluta. Entonces él cree alcanzar con esa frase, con esa afirmación, una primera certeza, una primera verdad de la que no se puede dudar. A diferencia de todo lo demás. Ahí es abstracto, ¿no? Es la abstracción. Para poder conocer, Platón dice, ¿no? Hay que abstraerse para conocer el mundo de la idea. Sí, hay que dejar de un lado lo sensible para elevarse a lo puramente inteligible. Y acá Descartes dice, no duda de todo. Claro, él duda de todo. Yo veo el sol, creo que es chiquitito así, pero realmente no es chiquitito. Si salgo del espacio, es otro ejemplo clásico. La vista me engaña. Claro. Y lo nuevo, entonces, en todo caso, de Descartes, es que dice, también las matemáticas me pueden estar engañando. Entonces, no hay nada que se salve de la duda, excepto que yo existo, que yo estoy pensando. Me puedo estar equivocando en todos mis razonamientos matemáticos, en todo lo que percibo mediante los sentidos, me puedo estar equivocando en creer que estoy despierto, pero no me puedo estar equivocando en que si pienso, dudo y me equivoco, es porque estoy pensando, porque yo soy algo que piensa. Vamos entonces a ese algo que soy yo, entonces, según este razonamiento. ¿Pero qué soy exactamente? Pienso, entonces soy. ¿Pero qué soy exactamente? Bueno, un ser pensante, una sustancia que piensa, va a decir Descartes, una res cogitans, una cosa que piensa, pensamiento. Ojo, cuando decimos cosa que piensa, no se imaginen una cosa corpórea que piensa, como una computadora, digamos, o como una calculadora, o como nosotros mismos, como un cuerpo que piensa. Estamos hablando de una cosa que es solo pensamiento, que se caracteriza por ser solo pensamiento. Cuando hablamos de cosa pensante, o de sustancia pensante, o de ser pensante, imagínense la pura alma pensante, sin cuerpo, sin corporeidad ninguna, ¿no? Bueno, entonces dice, examiné después atentamente lo que yo era, o qué era yo, que es lo mismo, y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno, eso también lo puedo fingir, puedo dudar de mi propio cuerpo. Podía fingir que no tenía cuerpo alguno y que no había mundo ni lugar alguno en el que yo me encontrase. Dudo de todo esto, de dónde estoy, de lo que me están mostrando los sentidos. Pero que no podía fingir por ello que no fuese, sino al contrario, por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las otras cosas, se seguía como consecuencia muy cierta y evidentemente que yo era algo que pensaba y dudaba. Conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita para ser de lugar alguno
ni depende de cosa alguna material. De suerte que este yo, es decir, el alma por la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer que este, dice. Yo ahí le pongo el signo de admiración, bueno, sobre todo pensando en el psicoanálisis, ¿no? Fíjense que él confunde esta certeza que puede tener de que existe porque piensa, como la primera certeza, y lo más cercano que tenemos para comprobar que somos nosotros mismos, cosas que pensamos, o seres pensantes, lo confunde con un conocimiento de lo que somos. A ver, confunde el conocimiento de que somos, de que existimos, con un conocimiento de lo que somos, como si pudiéramos saber bien qué es eso, qué es el pensamiento, de dónde proviene, en qué lo motiva, en qué se apoya, ¿no? Bueno, él considera que nuestra alma es lo más fácil de conocer, justamente por este razonamiento que hizo a través de la duda, ¿no? No podemos dudar de nuestra alma, de que existe, porque nosotros estamos siendo eso todo el tiempo, siendo pensamiento, siendo duda, siendo conocimiento. Entonces, del cuerpo sí podemos dudar. Ya vamos a ver, y esto lo van a ver, les recomiendo sobre todo el texto de André Le Breton, que está más dedicado al cuerpo en Descartes, a la concepción del cuerpo en Descartes. Porque, a ver, Platón decía que, como dijimos la vez pasada, como ya trabajaron ustedes también en el trabajo práctico, no, el trabajo práctico no, en lo de el mito del carro alado que vimos la semana pasada, que el cuerpo es una cárcel para el alma. Para Platón el cuerpo es una cárcel para el alma. En Descartes va a haber algo muy parecido. El cuerpo va a ser un instrumento para el alma, como una máquina al servicio del alma, manejada por el alma. Y en los dos se podría decir que el ser humano es cuerpo y alma, es las dos cosas, pero sobre todo es alma. Eso pasa en los dos, tanto en Platón como en Descartes. Somos cuerpo y alma, porque tenemos que lidiar con el cuerpo, pero el cuerpo en definitiva es una cosa secundaria, accesoria en el caso de Descartes. Descartes no lo vive el cuerpo tanto como una cárcel, como en el caso de Platón, sino como un accesorio, una cosa que nosotros tenemos que controlar y que está a nuestro servicio. Pero básicamente somos alma. Entonces, a la hora de responder qué somos, para el caso de Platón y en el caso de Descartes, traten de desarrollar lo suficiente su respuesta, digamos, como piden los exámenes, desarrolle su respuesta, porque si dicen somos alma, o somos cuerpo y alma, y no dicen más nada, y bueno, no termina de estar completa la respuesta. Descartes que piensa, el alma es la que piensa, ¿no? Claro. No el cuerpo es como una... El cuerpo es pasivo, es una máquina pasiva que si no tuviera el alma ni siquiera tendría vida. O sea que sigue las órdenes. El alma es la que está pensando, el cuerpo no. Claro. En Platón, sí. Piensa del cuerpo y el alma también, ambos. No, en Platón el cuerpo no piensa. El alma, como conocemos el mundo perfecto de Platón. Claro. Y los sentidos del cuerpo, conocemos el mundo imperfecto. Sí, pero no, el conocimiento a través de los sentidos, el conocimiento del mundo sensible, es conocimiento del alma también. No es conocimiento del cuerpo. Sí, se utiliza, digamos, el alma encarcelada en el cuerpo, se ve obstaculizada por el conocimiento de los sentidos también. No es puro conocimiento inteligible, no es pura contemplación de las ideas, con mayúsculas de las esencias, digamos, inteligible, sino que está como entorpecida, obstaculizada por el conocimiento sensible, y la idea es que lo tiene que superar, lo tiene que
descartar, ir tratando de liberarse de ese conocimiento sensible. Bueno, entonces fíjense que son muy parecidos los dos autores. Los dos también están tomando, porque ahora vamos a ver cómo recupera las matemáticas Descartes. Los dos están tomando como modelo de conocimiento cierto, en el fondo, las matemáticas. Esto todavía no lo vimos en Descartes, ahora lo vamos a ver. Pero tiene todos esos puntos en común, ¿no? Lo que vale realmente es el alma y el cuerpo es una realidad secundaria, ya sea vista como cárcel en Platón o como instrumento o accesorio en Descartes. Bien. Bueno, esto que voy a exponer ahora no es tan importante. De hecho, no lo incluí en el trabajo práctico, pero es parte del razonamiento de Descartes y es una idea clásica ya a la hora de ver Descartes. Él, a partir del cogito ergo sum, del pienso entonces existo, él dice, esta primera certeza absoluta no solamente me da el punto de partida, la piedra fundamental del edificio del conocimiento seguro y sólido, sino que también me da un criterio de verdad. Me sirve para tomar como modelo, para buscar otras verdades que tienen que ser tan seguras y ciertas como esta primera, que yo pienso, yo soy. Y dice, entonces, la verdad para Descartes es la certeza, el no poder dudar más, ¿no? La verdad sería la certeza. Y la regla de verdad o el criterio de verdad o certeza que me está dando el pienso, luego existo, es la evidencia. ¿Qué es la evidencia? Bueno, se parece mucho a certeza, es aquello de lo que no puedo dudar, pero concretamente la evidencia tiene dos características para Descartes: la claridad y la distinción. Un conocimiento que se me presenta como claro y distinto es evidente y por lo tanto es cierto, es verdadero. Vamos a ver entonces qué es la claridad y la distinción, lo claro y lo distinto. Dice Descartes, después de esto consideré en general lo que se requiere en una proposición para que sea verdadera y cierta. Fíjense, verdadero y cierto son sinónimos para él. Pues ya que acababa de hallar una que sabía que lo era, el pienso, luego existo, pensé que debía saber también en qué consiste esa certeza, esa evidencia, ese carácter de certeza. Y habiendo notado que en la proposición yo pienso, luego soy, no hay nada que me asegure que digo la verdad, sino que veo muy claramente que para pensar es preciso ser, es decir, resulta evidente, juzgué que podía admitir esta regla general, 2 puntos, que las cosas que concebimos muy clara y distintamente son todas verdaderas, y que solo hay alguna dificultad en notar cuáles son las que concebimos distintamente. Bueno, y ahora lo que hago yo es tomar un textito de un manual de filosofía para aclarar mejor este punto. El manual es este clásico Principios de Filosofía de Adolfo Carpio. Adolfo Petronio. Imagínense la edad que tendría. Bueno, la evidencia, aclarando un poco lo que decía Descartes, la evidencia tiene 2 caracteres, la claridad y la distinción. Un conocimiento es claro cuando, en palabras de Descartes, está presente y manifiesto a un espíritu atento. Se presenta claramente al espíritu. Es decir, cuando se muestra directamente al espíritu, está inmediatamente presente ante este. Por ejemplo, en el momento en que tengo un dolor, este dolor es algo claro. En tanto que si el dolor desaparece y meramente tengo un recuerdo de él, tendré un conocimiento oscuro. Si yo me pincho un dedo, ese dolor me resulta algo evidente, algo claro, digamos claro, estamos aplicando la claridad ahora, está directamente presente. Si después de un rato ya se me pasó y lo recuerdo, pero no sabés cómo me dolió, bueno, ya en realidad me resulta un poco oscuro ese recuerdo, no es tan vivo y tan directo e inmediato como el dolor mismo. Entonces, la claridad es eso de la presencia directa ante el espíritu. Si además
en este conocimiento claro de algo, no hay nada que no le pertenezca a ese algo. Perdón, estaba leyendo mal. Si además en este conocimiento de algo no hay nada que no le pertenezca a ese algo, el conocimiento será distinto. Es decir, lo distinto tiene que ver con algo que aparece nítidamente como separado de otras cosas, captado en sí mismo como distinto de otras cosas. Por ejemplo, el triángulo es una figura de 3 lados. El dolor, en cambio, que ahora me atormenta, pero del que no sé la causa, o cuya causa la confundo, será un conocimiento confuso. Si el dolor es algo que no logro identificar bien, que no sé de dónde proviene, sé que me duele, estoy claramente padeciendo un dolor, pero no logro distinguir qué me causa ese dolor. Eso pasa mucho en cuestiones anímicas también. Me siento mal, me siento triste, pero no sé bien por qué. Mi tristeza es clara, pero no es distinta. No sé a qué se refiere, de dónde proviene. Pues por ahí pensando un rato uno se da cuenta, me está jodiendo que no termino de encontrar la vuelta al trabajo práctico de, bueno, en fin, lo que sea, de filosofía. O que este Descartes no me termina de convencer. Bueno, entonces, el dolor aparece como un ejemplo, en este caso, de algo que puede ser claro, pero confuso, porque no sé bien de dónde proviene. Así como sería confuso pensar que el triángulo es una figura, ya no de 3 lados, sino una figura. ¿Sí? Bueno, figuras somos todos, ¿eh? ¿Qué define al triángulo como triángulo? Figuras son también los cuadrados, los círculos, los octaedros, qué sé yo. Entonces, decir que un triángulo es una figura nomás sería un conocimiento confuso. De manera que claro se opone a oscuro y distinto a confuso. Y se ve también que todo conocimiento distinto tiene que ser a la vez claro, pero que un conocimiento claro tanto puede ser distinto como confuso. Bueno, esos son detalles, no importa demasiado. Es decir, cuando yo capto que la esencia de un triángulo es ser una figura de 3 lados, tengo presente ante mi mente la figura triángulo, es decir, es algo claro, está directamente presente a mi mente, y a su vez la defino, la distingo precisamente de otras figuras. Entonces es claro y distinto. Entonces, si algo se me presenta como algo distinto, no puede no ser a la vez algo claro, pero como en el caso del dolor, puede haber algo que se me presente como claro, me duele, pero no sé bien qué me duele ni por qué me duele. Entonces es claro, pero no distinto, no preciso, no está claramente definido. Bueno, esto, ya le digo, no es objeto de evaluación para mí, pero lo pueden, por curiosidad, estudiar. Me parece que vale la pena tenerlo claro, por lo menos, y distinto. Bueno, después, a continuación, pasa a probar la existencia de Dios. Y acá, esto sí va a ser pregunta de trabajo práctico, tienen que entender ustedes por qué necesita de repente, y casi como una cosa, ya nadie se acordaba de Dios en este momento, en ese punto del razonamiento, ¿por qué lo necesita traer a Dios, que no había sido el punto de partida de su argumentación, y sí era el punto de partida de casi todos los autores medievales, o de todos los autores medievales? Los autores medievales, como ustedes saben, van a ver la transición también de la Edad Media como transición entre la antigüedad y la modernidad. Es una larga transición de muchos siglos, donde lo que rige es la teología. Lo que domina es la teología. Entonces, la filosofía es como una especie de esclava, sierva de la teología, y no pone en duda las verdades de la fe. Entonces se piensa a partir de la aceptación, mediante la fe, de que Dios existe, de que Dios es la realidad primera y divina y absoluta, y entonces está ese condicionamiento de lo teológico a la hora de filosofar. Se toma como punto de partida la existencia de Dios como ser todopoderoso. En el caso de Descartes, el punto de partida no fue ese, como vimos. El punto de partida fue la duda de todo, aunque no mencionara explícitamente dudas sobre la religión, también hay que incluir esas dudas. Y ahora de repente necesita a Dios de vuelta. ¿Qué explicó la duda metódica, no?
Sí, Bueno, la existencia de Dios. bueno, ahora dice, ahora me toca probar la existencia de Dios, y él va a decir, va a considerar que lo puede probar a esto, a la existencia de Dios, siguiendo el mismo método que venía siguiendo. Pero yo lo que quiero introducir es por qué necesita de la figura de Dios. Porque fíjense, Porque no habíamos... Porque en ese tiempo era fuerte la iglesia. Si vos no Además de por motivos prácticos, además de por motivos prácticos para que no lo torturen y le corten la cabeza. ¿Por qué necesitaba la figura de Dios? Porque él había dudado de todo. ¿Se acuerdan? Había llegado un momento en que dudaba de todo y que de lo único que podía estar cierto es de su propio pensamiento dudante, digamos, o dubitante, como le quieran llamar. Y después de eso, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo dar un paso más allá en la construcción del edificio del conocimiento seguro? Una vez que yo, dudando de todo, llegué a la primera certeza de que yo mismo soy algo que piensa y que duda. ¿Cómo doy un paso más allá? De alguna manera, necesito recuperar otras verdades como indudables. Y la única manera que va a encontrar Descartes de dar ese paso más, ese paso adelante, que le permita afirmar algo más que el pienso, entonces existo, es recuperar a Dios como garante de que yo no me engaño cuando razono. Acá, como les decía hace un ratito, no aparece la figura del genio maligno, de este Dios que me engaña cuando yo razono, pero sirve también esto para entender mejor lo que está diciendo Descartes. Si Dios existe, Dios es todopoderoso y es bueno y es perfecto, y no puede permitir que haya ningún genio maligno que me engañe cuando yo razono, en términos matemáticos o geométricos, por ejemplo, y tiene que ser él el garante de que la razón es algo seguro, como lo era en Platón, ¿no? Pero Descartes da todo este rodeo de primero dudar de la razón para después volver a garantizarla a través de Dios, que no puede permitir que yo me engañe al razonar. Y acá, claro, y pongo el acento en la razón, en el texto quizá no está del todo claro, en esta parte del discurso del método, en otras partes sí queda re claro. ¿Qué va a pasar? De manera parecida a Platón, Descartes va a seguir dudando y considerando una porquería el conocimiento proveniente de los sentidos. Los sentidos no se van a salvar de la duda, no va a haber nada que los redima, que los rescate, que los reivindique de la duda. Los sentidos van a seguir siendo fuentes de problemas, de conocimientos dudables, dudosos o falsos directamente, pero lo que va a terminar salvándose va a ser la matemática, el conocimiento racional por excelencia, sobre el cual se va a construir la ciencia moderna, y con Descartes van a ser el racionalismo, ¿no? El racionalismo, ahora vamos a llegar a eso, se opone a lo que en la modernidad también fue el empirismo. ¿Alguien me escuchó hablar de esta oposición entre racionalismo y empirismo? El empirismo viene de la experiencia sensible, de la empiria, ¿no? El empirismo va a decir, todos nuestros conocimientos, los empiristas, el empirismo afirma, todos nuestros conocimientos provienen de los sentidos. Nosotros nacemos como una hoja en blanco y todo lo que vamos conociendo es a través de los sentidos, lo que vamos viendo, lo que vamos escuchando, lo que vamos, etcétera, a través de todo lo sensible, se va imprimiendo en esa hoja en blanco inicialmente, y incluso las verdades de la matemática provienen, para el empirismo, de los sentidos. Son abstracciones a partir de lo sensible. El número 2, por ejemplo, bueno, es el resultado ya muy abstracto de contar dos cosas, cualquier cosa, en el mundo, cualquiera dos cosas, digamos, cualesquiera dos cosas, en el mundo sensible. Es un resto sensible, ese número 2, del que ya no queda prácticamente resto.
de nada sensible. Es una lejana huella de la experiencia sensible. Bueno, eso va a decir el empirismo. El racionalismo va a decir que hay ideas innatas, es decir, ideas que traemos desde nuestro nacimiento, en nuestra mente, en nuestra razón, y que son perfectamente independientes de los sentidos. Entonces, así como para Platón el mundo inteligible era un mundo real, no tenía un lugar en el espacio porque era justamente inteligible, pero era un mundo real que nosotros captamos solo por la razón, para el racionalismo moderno fundado por Descartes, las verdades de la razón, las verdades del razonamiento, empezando por las de la matemática, o por este autoconocimiento de que nosotros existimos, que no tiene nada que ver con los sentidos, sino con nuestra conciencia de estar pensando, de estar dudando. Bueno, todos esos conocimientos son independientes del mundo sensible. ¿Están firmando la hojita, no? Sí, me acuerdo 10.000 años después. Bien, entonces Descartes va a terminar reivindicando el conocimiento racional y el conocimiento sensible va a quedar tan despreciado e impugnado como en Platón. Bueno, entonces vamos a ver cómo prueba la existencia de Dios. Esto le va a resultar entretenido, me parece. Hay dos pruebas, básicamente. Una primera afirma que de lo imperfecto no puede surgir la idea de lo perfecto. Nosotros somos imperfectos, dice Descartes. Evidentemente, nosotros nos cuesta mucho el conocimiento, no dudamos, nos estamos pensando nosotros mismos como puro conocimiento, ¿no? Y como conocimiento somos imperfectos, no conocemos las cosas así nomás, nos cuesta esfuerzo, dudamos, nos equivocamos, volvemos a probar, qué sé yo. Y sin embargo tenemos la idea de lo perfecto. Como si somos imperfectos, podemos tener la idea de lo perfecto. ¿De dónde nos proviene la idea de lo perfecto a nosotros que somos tan imperfectos? Y bueno, solo puede provenir de alguien perfecto, dice Descartes. Es decir, de Dios, que introdujo en nosotros la idea de la perfección. Ese sería el esquema bien fácil explicado. Ahora vamos a ver lo que dice el texto. Después de lo cual, hube de reflexionar que, puesto que yo dudaba, no era mi ser enteramente perfecto, pues veía claramente que hay más perfección en conocer directamente, de manera segura, que en dudar. Y se me ocurrió entonces indagar por dónde había yo aprendido a pensar en algo más perfecto que yo. Y conocí evidentemente que debía de ser por alguna naturaleza que fuese efectivamente más perfecta. Y ojo que acá hay una rata en el texto, acá la corrijo. Y como no hay menos repugnancia en pensar que lo más perfecto sea consecuencia y dependencia de lo menos perfecto, que en pensar que de nada provenga algo, no podía tampoco proceder de mí mismo. Es decir, resumiendo, lo perfecto no puede provenir de lo imperfecto. Hay una repugnancia lógica en pensar eso, como en pensar que de la nada provenga algo. De suerte que solo quedaba que hubiese sido puesta en mí esa idea de la perfección por una naturaleza verdaderamente más perfecta que yo, y poseedora inclusive de todas las perfecciones de que yo pudiera tener idea. Esto es, para explicarlo en una palabra, por Dios. Por Dios se introduce en nosotros la idea de la perfección. Entonces, esa es una primera manera de probar la existencia de Dios. Hay otros autores posteriores, ya viejos, pero posteriores a Descartes, concretamente del siglo XIX, sobre todo, que decían que justamente la idea de Dios, la idea de lo divino, proviene de tomar nuestras perfecciones, siempre parciales, siempre en un punto incompletas, imperfectas, o sea, nuestra inteligencia, nuestra bondad humana, nuestra, qué sé yo,
generosidad, nuestra honestidad, y hacer abstracción de todos sus límites, de todos sus defectos, y proyectar esas virtudes humanas, libres de todo defecto y de todo límite, como Dios, como lo divino, absolutamente perfecto. Entonces, en este caso, estos autores le dirían a Descartes, bueno, vos como ser imperfecto tenés la idea de la perfección porque podés hacer abstracción de todas las imperfecciones y pensar en lo puro. Nuestra realidad es impura, no hay cosas puras en la vida real, perfectamente puras. No existe la pureza. La pureza, en el sentido estricto, solamente puede existir en el pensamiento, en la abstracción. Desconfiemos de la palabra pureza, los que usan mucho la palabra pureza, porque ahí se esconde un dogmático detrás de eso, o un ingenuo. La realidad es impura. Y no me refiero a moralmente impura, pervertida, me refiero a que las cosas no son de una sola manera en sentido puro, sino que son complejas. Hay muchos elementos siempre interviniendo. Bueno, entonces, bueno, ya está esto. Vamos a la segunda, una acotación intermedia que hace Descartes. Dios es solo sustancia pensante, perfecta e infinita, independiente y creadora. Acuérdense lo que decíamos al principio cuando hablamos de la ontología, estos tres tipos de sustancias que él concebía, o tres tipos de realidades. Estaba la sustancia pensante, que somos nosotros, nuestras almas, mejor dicho, la res cogitans, sustancia pensante, la res extensa, que son los cuerpos, y la res cogitans infinita o divina, que es Dios. Entonces, acá aparece un poco eso, en el caso de Dios. Dios es solo sustancia pensante, perfecta e infinita, independiente y creadora. Entonces, Dios no solamente carece de cuerpo con el que lidiar, es pura alma libre, independiente de todo cuerpo, también es creador, también es causa de todo lo demás. Es la causa primera de todo lo demás. Entonces dice Descartes, mas habiendo yo conocido en mí muy claramente que la naturaleza inteligente, es decir, el alma, es distinta de la corporal, y considerando que toda composición denota dependencia, y que la dependencia es manifiestamente un defecto, acá se parece a Platón, ¿no? Como que el alma en el fondo también depende un poco del cuerpo, está un poco encarcelado en el cuerpo. Juzgaba por ello que no podía ser una perfección en Dios el componerse de esas dos naturalezas, alma y cuerpo, y que por consiguiente Dios no era compuesto. En cambio, si en el mundo había cuerpos, o bien algunas inteligencias u otras naturalezas que no fuesen del todo perfectas, su ser debía depender del poder divino hasta el punto de no poder subsistir sin él un solo instante, ¿no? Dios como alma infinita, perfecta, sostén y creador de todo lo demás que existe. Bueno, la segunda prueba de la existencia de Dios. Esta prueba proviene de un autor de la Edad Media, que se llama San Anselmo de Canterbury, y dice básicamente que si un ser perfecto es verdaderamente perfecto, es realmente perfecto, no puede carecer de existencia, como si la existencia fuera parte de la perfección de algo. Si algo es verdaderamente perfecto, no puede carecer de existencia. Entonces esa sería otra manera de probar la existencia de Dios. Dice Descartes, si volvía a examinar la idea que yo tenía de un ser perfecto, encontraba que la existencia estaba comprendida, incluida en ella, en la idea de perfección, de ser perfecto, del mismo modo que en la idea de un triángulo está comprendido el que sus ángulos sean iguales a dos rectos. O en la de una esfera, el que todas sus partes sean igualmente distantes del centro, y hasta con más evidencia aún, y que por consiguiente tan cierto es, por lo menos, que Dios,
que es ese ser perfecto, es o existe, como lo puede hacer una demostración de geometría. Entonces, para él, esta idea de que lo perfecto, si es perfecto realmente, tiene que existir, es tan evidente como estas verdades de la geometría que acaba de poner como ejemplo. Esta supuesta prueba de la existencia de Dios va a ser después también refutada muchas veces. La refutación más famosa de esta prueba es la de Kant, un filósofo del siglo XVIII alemán, famoso, Immanuel Kant con K, K-A-N-T, que probó que en realidad la existencia nunca puede ser una característica esencial de algo. Por lo tanto, yo puedo pensar algo como perfecto y no por eso tiene que existir. El error acá de Descartes sería colocar entonces a la existencia como una característica esencial de Dios, cuando en realidad yo puedo pensar una esencia como perfecta sin necesidad de que eso exista. A ver, por ejemplo, pensemos en la esencia de un centauro, de una sirena, ¿no? Mitad mujer, mitad pez. Esa esencia, evidentemente, no existe, ¿no? No sé si alguno cree en la existencia, le respeto el derecho a creer en la sirena, pero supongamos que nadie de nosotros se morfa que las sirenas existen. Entonces, yo puedo pensar esa esencia perfectamente, y esa esencia no incluye de ninguna manera la existencia de las sirenas. Después yo puedo hacer una película y hacer un truco para que parezca que la chica tiene cola de pez. Eso no la hace real como sirena. Bueno, así como en el caso de la sirena, por ejemplo, ninguna esencia, tampoco la supuesta esencia de Dios, puede tener como característica esencial la existencia. Algo que yo puedo pensar no tiene por qué existir porque yo lo pienso. Yo pienso algo como perfecto, bueno, ese pensamiento de algo perfecto no tiene por qué incluir o comprender, como dice acá Descartes, la existencia de ese algo perfecto. Y esto, por supuesto, más allá de que tengamos fe en Dios, más o menos, de que pensamos que algo hay o no, eso, independientemente de la fe de cada uno, aquí estamos hablando de la posibilidad racional de probarlo. Incluso uno de los grandes críticos de este razonamiento fue nada menos que Santo Tomás de Aquino. Le sonará a muchos de ustedes, ¿no? Una de las grandes figuras de la Iglesia. Decía que esta no es una prueba de la existencia de Dios, así no se lo prueba a Dios. Él era un gran defensor de la fe, justamente, pero decía, este razonamiento es falaz, es trucho, no logra probar racionalmente. Bueno, no me importa tampoco demasiado esto, es para verlo con un poco de condimento. Ya vamos a ver enseguida las consignas del trabajo práctico. El conocimiento de Dios y del alma es metafísico. ¿Qué quiere decir metafísico? Básicamente, que está más allá de lo sensible. Que se capta como las ideas para Platón, las ideas como mayúsculas son metafísicas, en el sentido que están más allá del mundo sensible. Son de un orden metafísico, metasensible, suprasensible, le pueden decir. Meta quiere decir más allá, y físico, bueno, físico, sensible, material. Entonces, dice Descartes, ya estamos terminando, esta es la penúltima si no me equivoco. Pero si hay algunos que están persuadidos de que es difícil conocer lo que sea Dios y aún lo que sea el alma, es porque no levantan nunca su espíritu por encima de las cosas sensibles. Acá se podría estar refiriendo a los empiristas, tranquilamente. No levantan nunca su espíritu por encima de las cosas sensibles y están tan acostumbrados a considerarlo todo con la imaginación. Acá cuando dice imaginación, bueno, él mismo lo aclara, ¿no? Es un modo de pensar particular para las cosas materiales. La imaginación estaría íntimamente vinculada a lo sensible para Descartes. Serían como imágenes sensoriales de las cosas.
están tan acostumbrados a considerarlo todo con la imaginación sensible, que lo que no es imaginable les parece no ser inteligible. Lo cual es está bastante manifiesto en la máxima que los mismos filósofos admiten como verdadera en las escuelas, o en algunas escuelas, y que dicen que nada, bueno, la máxima dice que nada hay en el entendimiento que no haya estado antes en el sentido, o en los sentidos. En donde, sin embargo, es cierto que nunca han estado las ideas de Dios y del alma. Dios y el alma escapan a los sentidos, justamente. No se pueden, no son captables por los sentidos. Y me parece que los que quieren hacer uso de su imaginación para comprender esas ideas de Dios y del alma, son como los que quieren, para oír los sonidos o oler los olores, emplear sus ojos. No se puede pretender captar a Dios y el alma con los sentidos. Son entidades metafísicas. Están más allá de lo sensible. Bueno, acá aparece entonces la idea de, habiendo probado que Dios existe, o supuestamente probado que Dios existe, ¿para qué le sirve a Descartes eso? Muchas gracias. Dice, y por mucho que estudien los mejores ingenios, no creo que puedan dar ninguna razón bastante para levantar la duda, como no presuponga la existencia de Dios. Necesitamos de Dios para dejar de dudar de todo. Pues en primer lugar, esa misma regla que antes he tomado, a saber que las cosas que concebimos muy clara y distintamente son todas verdaderas, esa misma regla recibe su certeza solo de que Dios es o existe, y de que es un ser perfecto, y de que todo lo que está en nosotros proviene de Él. De donde se sigue que, siendo nuestras ideas o nociones, cuando son claras y distintas, cosas reales y procedentes de Dios, no pueden por menos de ser también, en ese respecto, verdaderas. Entonces, las certezas racionales, porque además del pienso luego existo, ¿qué se le va a presentar a Descartes como claro y distinto? Los conocimientos de la razón, los conocimientos de la matemática, básicamente, no lo proveniente de los sentidos. Entonces, de esta manera, aunque no esté dicho exactamente con estas palabras, Dios se vuelve un garante de mis conocimientos racionales, sobre todo matemáticos. Entonces, siendo nuestras ideas o nociones, cuando son claras y distintas, cosas reales y procedentes de Dios, para él las ideas de la matemática son procedentes de Dios, por ser claras y distintas, no pueden por menos de ser también en este respecto verdaderas. De suerte que si tenemos con bastante frecuencia ideas que encierran falsedad, es porque hay en ellas algo confuso y oscuro, lo contrario a claro y distinto, y en ese respecto participan de la nada. Es decir, que si están así confusos en nosotros es porque no somos totalmente perfectos. Claro, nuestra imperfección tiene que ver con ser en parte creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que tenemos de perfecto, lo que tenemos de semejantes con Dios. Y lo que tenemos de imperfecto es lo que tiene que ver con la nada. Con la nada y con los sentidos, que están básicamente en el mismo combo de lo que no vale, de lo que no importa, la nada. Bueno, ahora sí, la última. Hice 2 veces la misma, bueno, ahora la voy a borrar. Les va a aparecer, lo que está colgado ya, les va a aparecer 2 veces la misma diapositiva. Bueno, y la última dice así: racionalismo, las certezas de la razón como único conocimiento realmente confiable. Indudable, cierto, seguro. Pues si ocurriese que en sueños tuviera una persona una idea muy clara y distinta, como por ejemplo que inventase un geómetra una demostración nueva, no sería ello motivo para impedirle ser verdadera. Fíjense, un geómetra que descubriera una nueva verdad matemática en sueños, esa verdad no dejaría de ser verdad, porque esté soñando.
si es clara y distinta. No sería motivo ello para impedirle ser verdadera. Y en cuanto al error más o menos corriente en muchos sueños, que consiste en representarnos varios objetos del mismo modo como nos lo representan los sentidos exteriores, no debe importarnos que nos dé ocasión a desconfiar de la verdad de esas tales ideas, porque también pueden engañarnos con frecuencia durante la vigilia, como los que tienen ictericia, como el caso de los que tienen ictericia, que lo ven todo amarillo, o como los astros y otros cuerpos muy lejanos nos aparecen mucho más pequeños de lo que son, como ponía el ejemplo José. Pues en último término, despiertos o dormidos, no debemos dejarnos persuadir nunca, sino por la evidencia de la razón. Y nótese bien que digo de la razón, no de la imaginación ni de los sentidos. Acá llegamos a lo que ya veníamos anunciando. Lo único que queda a salvo, entonces, es las verdades de la razón, básicamente la matemática o las matemáticas y sus derivados, conocimientos racionales seguros que no dependen de los sentidos para nada, en términos de lo que supone el racionalismo, y que son claras y distintas, seguras, ciertas, absolutas. Bueno, hasta aquí entonces la exposición. No sé si quieren preguntar, si quieren, no sé, decir algo al respecto. Sí. ¿Podría explicar el último? ¿La última diapositiva de nuevo? Sí. Bueno, perdón si me apuré un poco. Entonces, acuérdense que estamos en una época en que hay una rivalidad entre racionalistas y empiristas. Los empiristas afirman que todo proviene de la experiencia sensible, es decir, de la empiria. Todos nuestros conocimientos, incluso los de las matemáticas, provienen de la experiencia sensible. Entonces, están en el polo opuesto, en el extremo opuesto del racionalismo, que lo que afirma es que de los sentidos solamente podemos esperar confusión y engaño, y los únicos conocimientos sólidos y ciertos son los que podemos obtener de los razonamientos cuyo modelo son las matemáticas, cuyo modelo principal son las matemáticas. Entonces, esta idea de la verdad como certeza racional, como evidencia ante la razón, hace que solamente nos pueda parecer evidente y cierto, claro y distinto, los conocimientos del tipo de las matemáticas, que son también los conocimientos del tipo lógico, como el pienso, entonces soy o existo, o como lo que él cree que son las pruebas de la existencia de Dios, que para él también son rigurosamente lógicas y casi matemáticas, ¿no? A un ser perfecto no le puede faltar la existencia. Entonces, eso para él es una afirmación tan clara y distinta, tan perfectamente racional, tan perfectamente lógica, como que 2 más 2 es 4, o como que el triángulo es una figura de 3 lados, etc. Entonces, solamente tenemos que concentrarnos en nuestra razón, no dejarnos engañar por los sentidos, ni seducir por los sentidos. El modelo a seguir es el de la geometría, de las matemáticas. Y lo que está diciendo en esta última diapositiva, que lo que me preguntabas es eso, en definitiva es que no importa si estamos despiertos o dormidos, las verdades evidentes como las de la matemática lo van a hacer tanto en sueños como en la vigilia. El único problema sería que nos olvidemos cuando nos despertamos, que no nos acordemos más de qué gran verdad matemática habíamos descubierto. Y al mismo tiempo, las verdades de los sentidos son tan falsas en los sueños como en la realidad. O sea, son tan, no falsas, porque va a terminar el capítulo diciendo, bueno, que en realidad Dios, la existencia de Dios también nos permite distinguir la vigilia del sueño, pero en definitiva, vigilia o sueño, las verdades de los sentidos, mejor dicho, la información que nos traen los sentidos, es siempre digna de desconfianza, es siempre insegura, es siempre confusa. Entonces
En definitiva, no importa tanto la distinción entre sueño y vigilia como la distinción entre conocimiento racional y conocimiento sensible, como en Platón, ¿no? El conocimiento racional es el que vale, como en Platón. Pero fíjense que el camino que toma Descartes, 20 siglos después, perdón, ¿cuánto estamos hablando? 15 siglos después, 20 siglos después, digo bien, 20 siglos después, es bastante distinto. Tiene muchas similitudes, pero no es lo mismo. Entonces, no venga a un examen a decir fácilmente, bueno, Platón y Descartes, un solo corazón, dicen lo mismo, son lo mismo, ¿no? Traten de distinguir los matices de cada uno, ¿no? Llegan un poco a la misma conclusión, pero por un camino bastante diferente, por caminos bastante diferentes. ¿Se entiende? Más o menos. Cualquier cosa, no quiero abusar de su paciencia ni del tiempo de la clase, obviamente.